Cuando uno va al colegio, a uno le enseñan primero aritmética y después álgebra. Y así es la historia. El ser humano primero choca con la aritmética y después eleva el asunto y se pone más abstracto, pues, y saca la copa de vino y todo el cuento y desarrolla el álgebra. Digamos que hoy el gordo está aritmético. El álgebra es un aparato mucho más refinado, mucho más elegante, pues. Y todo arranca, digamos que sincrónicamente con el origen de la civilización. Digamos que los registros más viejos que se tienen son babilónicos y sobre todo egipcios. Y es ahí donde la cosa se pone interesante porque los babilonios eran muy sesudos. Los babilonios pues dejaron las tablillitas esas con el lenguaje cuneiforme, no sé si ustedes lo habrán escuchado, y en esas tablitas de arcilla hay talladas distintas evidencias del trabajo matemático de la época, entre otras cosas, problemas de áreas, entre otras cosas, problemas de colegio. Eso es retroceder en el tiempo, es una cosa fascinante. Ajá. Pero, digamos que la elaboración de la historia de repente está mejor soportada en el caso egipcio, porque en la historia egipcia pues está la huella de la metrología y hay documentos que aún se conservan al respecto. Los egipcios fueron los que, digamos, dibujaron por primera vez el asunto del sistema métrico, del sistema de medidas. Sí, los egipcios, o sea, normalmente la gente le presta mucha atención a los faraones, a los jeroglíficos, a las pirámides, a los restos, a las tumbas, pero la huella matemática egipcia es vital, ¿sí? Ellos desarrollaron una forma de metrología y la huella se puede seguir. Resulta que toda la vida egipcia se centraba en el Nilo. Entonces, cuando el Nilo se crecía y se desbordaba, era un evento tal por el favorecimiento de las cosechas, etcétera, que usaron eso como poste de referencia para datar. Entonces el año nuevo egipcio arrancaba con la subida del Nilo. Subía el nivel del agua, se desbordaba el río, se fertilizaba la tierra y empezaba a correr el tiempo. Y se gestó la necesidad de contar, para empezar, bueno, ¿cuánto hay? ¿Cuántos días podemos asignar entre punto y punto, entre el último desbordamiento y el más reciente, ¿no? Pero además, como se fertilizaba la tierra, pues venía el asunto de la agricultura, venía el asunto político, así como lo podría decir Juan, el asunto administrativo, y entonces había que distribuir la tierra. Y además, distribuir la tierra, había que cobrar los debidos impuestos. Entonces el faraón tenía su especie de ministros, ¿no? Y no recuerdo en este momento el nombre concreto de esa cartera, pero digamos que son ministros. Y entonces estos ministros, digamos que el Gordo y Juan son ministros del faraón Leonardo. Y entonces van por toda la tierra egipcia y se encuentran conmigo y entonces lo que tienen que hacer es medir mi área de trabajo agrícola y sobre esa base hacer la cuenta y decir, usted tiene que pagarle tanto de faraón. Entonces yo podría decirle, no, mire, señores cobradores, lo que pasa es que la última vez que se desbordó el río, me invadió parte del terreno y no pude cultivar en todo, entonces el impuesto tiene que ser menor, entonces hay que recalcular el área. Entonces, problemas de áreas. Bueno, y resulta que pues tenían que inventarse formas para hacer estas cuantificaciones. Pues, los ministros del faraón usaban cosas muy prácticas para medir áreas. Por ejemplo, el ancho del puño era una unidad que solía usarse, pero había otra que les va a sonar, perdón, mucho. La longitud del codo a las puntas de los dedos, que adivinen cómo la llamaron. Codos. ¿Qué huesos hay ahí? Radio y cúbito. Cúbito, exactamente. ¡Ah! El cúbito. Entonces, con un ancho de un cúbito y una longitud de 100 cúbitos, ¿sí? Pues ya tenían un área rectangular. Y ya con eso medían terrenos. Ese es un ejemplo de aplicación directa de las mates en el antiguo Egipto para problemas inmediatos, la agricultura. Pero bueno, el asunto ahí prosiguió. Pero entonces ahí, por ejemplo, pienso en la cuestión de los impuestos. ¿Te conviene que te cobre impuestos un man más grande? ¿Cómo hacía un man más grande? Si el tipo es más alto, el cúbito va a ser más, la medida va a ser más grande.
y por lo tanto tu área va a ser menor. Claro, estás hablando de la estandarización. Supongo que buscarían algún tipo de desviación mínima, ¿no? Claro, eso es un problema, evidentemente. Desviaciones aceptables. Sí, desviaciones aceptables. Por eso esas medidas finalmente son superadas en la historia, ¿no? Pero pues digamos que son el inicio del cuento. Bueno, la cosa, como decía, necesariamente siguió evolucionando, porque el asunto no se limita a terrenos, ¿no? Se extiende al trabajo, al pago de sueldos, y se extiende necesariamente a la construcción, ¿no? Porque una pregunta inevitable es, bueno, dadas estas pirámides, ¿cómo hicieron? Resulta que eso está para empezar, en un papiro que es famosísimo. Probablemente ustedes lo habrán escuchado por ahí una que otra vez, es el papiro de Rind. El problema con estos papiros es que son eso, papiro, y los papiros están hechos de junco. Entonces eso se desbarata con un suspiro. El papiro de Rind es un papiro sensacional, según se cuenta. En ese papiro se exponen múltiples problemas de la cotidianidad. Incluso se dice que hay soluciones a ecuaciones de segundo grado, imagínense. Y dentro de los problemas de la cotidianidad están, por ejemplo, lo que decía, problemas de la paga. Si yo tengo unos trabajadores, ¿yo cómo les pago? Pues les pagaban con comida, les pagaban con cerveza y pan. Y resulta que entre los problemas estaba bueno, ¿yo cómo hago la repartición de la paga? Entonces, uno de los problemas que cita el escriba, que por cierto es un señor Ahmed, es el de la repartición de 9 piezas de pan, pero ya se imaginará el pan de la antigüedad, ¿no? No es el pan de la legal de 2.000 pesos, sino un pan plano, probablemente un pan sin levadura. Entonces, ¿cómo voy a repartir 9 piezas de pan entre 10 trabajadores, evitándome una pelea, por supuesto? Porque eso se podría hacer a la furia, ¿sí? Y jódase, ¿no le gustó? Suerte. Pero no, los egipcios fueron más pulcros para eso, para evitar conflictos. Esto me encanta porque es una aplicación directa de las matemáticas, concretamente de las fracciones con implicaciones sociales. Yo me evito un conflicto social usando las matemáticas. Allí se muestra una tentativa de resolución del problema y lo hacen con fracciones. Hacen distintas particiones, digamos que a la mitad de las piezas las parten a la mitad, a 4 de las restantes las parten en tercios, toman algunos de esos tercios y los parten en quintos, bueno, y resulta un agregado tal que al final yo le puedo decir al gordo, mire, usted tiene media hogaza de pan, más, voy a inventar, más 3/4, más un 1/15. Y evidentemente, sobre el registro vos haces la suma de fracciones y da 9 décimos. 9 piezas de pan para 10 trabajadores. O sea, eran muy sesudos. Desde la experiencia, empíricamente eran muy sesudos. Naturalmente, hoy uno puede hacer esa repartición sin problema. Cada pieza de pan la parte en 10 y le da exacto, evidentemente. ¿Sí? Pero pues hoy no tiene chiste. Hoy conocemos las fracciones en toda regla. Sí, eso ya está inventado hoy. Sí, eso ya se conoce en toda regla, pero ellos lo hicieron empíricamente y empezaron así el desarrollo de las fracciones. Y eso se puede seguir rastreando en la misma mitología de los egipcios. Ustedes habrán escuchado el mito de Horus y Set. El mito dice que Horus tenía un hermano, un señor Set, y ese hermano le mató al papá. Y Horus entró en guerra con Set. En esa guerra, Set le arrancó un ojo a Horus. Yo no sé si el hombre tenía un solo ojo, como es el cuento, le dicen el ojo de Horus, pero bueno, yo diré que le arrancó un ojo. Y para dañar fuertemente a Horus, aparte de arrancarle el ojo, lo fragmentó y lo dispersó por todo Egipto. Y resulta que los dioses veían con agrado, según el mito, a Horus, lo veían como víctima. Entonces recogieron todas las partes y rearmaron el ojo, ¿sí? Resulta que el ojo necesariamente insinúa la unidad. Y en la cultura egipcia se encuentra que inmediatamente se empieza a fragmentar el ojo, se empieza a dividir por 2. Entonces, cada pieza equivale a la anterior partida por 2. Si yo hoy lo leo con el aparato
simbólico que nos dejó Descartes, yo digo, hay potencias de 2. Es decir, los egipcios allí dejaron insinuado el lenguaje de la potenciación de hoy en día. Pero eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Lo más importante es que si uno hace el seguimiento, un medio, 1/2 al cuadrado, 1/2 al cubo, 1/2 a la 4, etc., pues nos encontramos con una serie geométrica. Es decir, en el papiro del Rin quedó insinuada la esencia de las series infinitas. Carajo. Imagínense. O sea, es una cosa potentísima. ¿Sí? Una cosa potentísima. Quedó plasmada la esencia de las series infinitas, pero pues ellos no pasaron de allí, porque como les digo, la matemática egipcia era muy empírica, era aritmética, era cantidades concretas, problemas concretos. Funcionó, sigamos usándolo. No les importaba mucho la prueba genérica, no les importaba mucho el teorema A, demostración, eso no les importaba. Eso no era muy propio de la cultura matemática egipcia, eran muy prácticos, muy prácticos. Resulta que si uno se fija, de pronto uno ve uno que otro documental, una que otra fotico de las ruinas del antiguo Egipto, uno ve ángulos rectos. Y uno dice, pero ¿cómo se las arreglaban para que el ángulo les quedara perfectamente recto? Y resulta que los muy, muy, muy desgraciados usaban sogas a las que les hacían nudos, y con esas sogas seguían el contorno de triángulos. Entonces resulta que los benditos egipcios, los artesanos, los constructores egipcios, en algún momento tienen que haber visto que si se formaban un triangulito de un lado con 3 nudos, un lado con 4 nudos y un lado con 5 nudos, el ángulo que les quedaba en el fondo era recto. Entonces simplemente seguían la receta. Usted quiere un arco con extremos rectos, siga este contorno, siga esta receta. Resulta que 2000 años después, los griegos, los pitagóricos, porque se dice que ni siquiera fue Pitágoras, se dice que Pitágoras era más un hombre de cuestiones religiosas, ¿sí? Lo cual es francamente decepcionante, pero bueno. Esta escuela encuentra que hay una relación de ida y vuelta entre una igualdad y el ángulo recto en un triángulo, ¿sí? Es decir, el triángulo recto, por así llamarlo, o rectángulo, pues. Y es lo que rezan los libros de geometría. El cuadrado del lado más largo es la suma de los cuadrados de los otros 2 lados. Y se descubre que hay una correspondencia bilateral. Si eso pasa, el ángulo es recto. Si el ángulo es recto, eso pasa. Es decir, ahí hay un sí, solo sí, usando hoy todo nuestro lenguaje divinamente refinado. Resulta que si usted pone esos datos de los nudos, pues evidentemente se cumple un ejemplo de triángulo pitagórico. 3 nudos al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 16 y 9, 25. Y el otro lado de 5 al cuadrado, 25. ¿Sí? Es decir, los antiguos egipcios, los constructores, descubrieron sin querer el teorema de Pitágoras. A nivel pragmático. No digamos el teorema como tal, porque el teorema es otra cosa, pero digamos que la aplicación práctica. 2000 años antes, perdón, que la escuela pitagórica. Okay. Ese es un dato brutal. Porque, ay, ¿eso para qué me va a servir? Pues, amigo, tus ancestros levantaron sus edificios, para construir pirámides. Levantaron sus pirámides, levantaron su todo con eso, huevón. Lo malo es que uno no puede hablarle así a un niñito octavo, ¿no? Porque pobrecito. Resulta que entonces viene la parte de las pirámides. Entonces, matemáticamente hablando, levantaron las pirámides. Es decir, si mañana yo le digo a Juan, Juan, me quiero levantar una pirámide, así al estilo de los grandes complejos egipcios. Descargue Tinder, que ahí seguramente encuentra algo. La primera pregunta que probablemente me va a hacer Juan es, ¿y cuánto material vamos a necesitar? Y entonces los egipcios resolvieron el asunto de una manera muy elegante. Eso está registrado en otro manuscrito que se llama Manuscrito de Moscú, de unos 4000 años de antigüedad, o sea, más o menos del 2000 antes de Cristo. Allí está la fórmula, ya no estamos hablando de cualquier cosa,
Allí está la fórmula para el volumen de una pirámide despuntada, por así decirlo. Con eso lo hicieron los antiguos constructores. Es una cosa asombrosa. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo? ¿Cómo llegaron a eso? Y la pregunta se vuelve de respuesta más aterradora. Si tenemos en cuenta que ese problema se puede resolver ¿con qué? Adivinen con qué se puede resolver ese problema. ¿Con qué? ¿Cuál es la herramienta fundamental de la matemática del siglo XVIII para acá? Cálculo. Exactamente. Esa gente vio eso aproximadamente, que póngale que 3.500 años antes de que Newton y Leibniz establecieran la teoría formal. O sea, es una cosa que parece de brujería. ¿Sí? O sea, eso casi que empieza a asustar. Resulta que estos tipos, o al menos una aproximación mental a lo que ellos debieron hacer, puede ser la siguiente. Imagínense una caja no cúbica, ¿sí? Digamos que la caja en el sentido general. Yo podría mostrar que esa caja se puede partir en 3 pirámides, que no son de la forma de las que uno encuentra en el antiguo Egipto, ¿no? Son pirámides de formas distintas, pero son 3 pirámides. Si yo puedo establecer el volumen de la caja, naturalmente, el volumen de cada una de estas 3 pirámides iguales necesariamente es 1/3 del volumen de la caja, ¿sí o no? Ajá. Pues resulta que cuando se hace el experimentito, se encuentra que el volumen de esa pirámide es lo que hoy encuentra uno en los libros de aritmética y de geometría. 1/3 del área de la base por la altura. Carajo. Eran unos brujos. Y ahora la pregunta que queda es, porque yo les dije, no son pirámides de la forma con que uno se encuentra allá. Entonces, bueno, listo, encontraron el volumen de una pirámide, pero entonces, ¿cómo hicieron la transición a la forma buscada? Un experimento mental. Si yo logro, este lenguaje les va a resultar familiar, segmentar mi pirámide inicial en segmentos infinitesimales de volumen. Seguramente ellos no lo habrán dicho así, pero sí lo pensaron aproximadamente así. Y reorganizarla con la forma que yo quiero, ¿qué le va a pasar al volumen? Pues nada, porque la pirámide sigue siendo la misma, grosso modo, quiero decir. Ajá. Y entonces de allí postularon la fórmula para el volumen de lo que necesitaban. O sea, usaron la idea que Leibniz y Newton usaron 3 milenios y medio más o menos después. Era una gente avanzadísima. Es aterrador.